Bueno, vamos con Juan Manuel. Adelante, dale. Muy bien. ¿Cómo le va, señor Ezequiel Boris? ¿Cómo anda? ¿Está bien, doctor? Buen día. Bien, estaba mirando este dato que no lo tenía y vamos a hablar del cáncer de colon. Y la verdad que me sorprendió. Casi 1 millón de personas en el mundo mueren todos los años por cáncer de colon. Sin embargo, el 90% de los casos puede prevenirse. La verdad que es interesante hablar de esto y Peca... ¿Te puedo decir Peca? Sí, me puede decir. Vos me podés decir, Marina, si no, me resulta raro decirte Ezequiel. Para estar más distendido. Más distendido. Bueno, vamos a ver porque es un tema, y hasta por el momento recién un poco en la pausa lo hablábamos, bueno, lo escuchas los chicos, pero un poco tabú también en algunos casos, del chequeo. Después ya empieza a ser más normal, ¿o no? Es así, la realidad con los datos estadísticos del cáncer de colon es que el segundo tumor más frecuente acá en Argentina, tanto en incidencia como en mortalidad, y afecta igual a hombres como mujeres. Y el último año se diagnosticaron más de 15.000 casos nuevos y generó más muertes que los accidentes de tránsito. Entonces tiene datos alarmantes y se trae ahora a la charla porque estamos en el mes de prevención y concientización de cáncer de colon. Este marzo azul es a nivel mundial y el 31 de marzo es el día de concientización y prevención en todo el mundo. Sabemos que la lesión precursora de un cáncer es un pólipo adenomatoso y esa lesión puede ser, tarda más o menos entre 10 y 15 años entre crecer y malignizarse, entonces tenemos una ventana diagnóstica y terapéutica bastante amplia. Nosotros en este video estamos viendo una colonoscopía en tiempo real. Esto es lo que hacemos cuando realizamos el estudio de búsqueda de pólipos. Básicamente es llegar hasta donde termina el estudio, que es donde empieza el intestino grueso, que se llama ciego, y después empezamos a retirar, y en esa retirada, insuflando aire, se van lavando las paredes, se aspira y se van buscando pólipos, que son lesiones tipo verrugas que salen hacia la luz. Y de acuerdo a las características, se resecan o no en el momento o se difieren. Esto está indicado en todas las personas entre 50 y 75 años. Se estima que el riesgo de desarrollar un cáncer de colon es del 5% en esas personas, siempre y cuando no tengan síntomas como cambio en la forma de evacuar el intestino, ya sea en la frecuencia o en la consistencia de las heces, que no aparezca sangre en la materia fecal, que no tengan dolor abdominal recurrente y sobre todo de presentación nocturna, pérdida de peso, anemia por déficit de hierro. En esas situaciones o cuando hay antecedentes familiares en los padres o en los hermanos de cáncer de colon, que esos son de primer grado, cuando hay enfermedades que predisponen, ya sea enfermedades autoinmunes como síndrome de Lynch o poliposis familiar o enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, el promedio en estas personas es del 5% y se deben someter o a este estudio o a un test de sangre oculta en materia fecal a partir de los 50 años. Todas estas lesiones que estamos viendo son diferentes pólipos, que son las lesiones que buscamos y resecamos ahí en el momento. Peca, decías entre 50 y 70 años, pero aquellas personas que tienen algún antecedente familiar, ¿es mejor que hagan estudios antes y chequeos? Sí, se empieza antes y ahí lo ideal es ya realizar una consulta con un especialista porque hay que determinar cuánto tiempo antes. Se dice que está establecido que se realiza 10 años antes que la edad diagnóstica del caso problema. Si nosotros tenemos un hermano que tuvo cáncer de colon a los 40 años, un papá que tuvo a los 45 años, la pesquisa empieza 10 años antes, ya sea a los 30, a los 35 años. ¿Y con qué frecuencia? Se realiza según las recomendaciones cada 10 años y eso va a ir variando de acuerdo a diferentes factores como la limpieza. Este es un colon bien limpio, como se puede ver todas las paredes, el revestimiento bien rosadito. A veces lo que pasa es que hay muchos restos de materia fecal sólida y si no se pueden aspirar y lavar, eso condiciona una buena valoración. Claro. Si están muy sucios, se repiten al año. Si los pólipos, de acuerdo al tamaño y al número, van a determinar el seguimiento. A veces se hace a los 3 años, a los 5.
Si se sacan lesiones complejas, grandes, se hace al año. Si está sucio, porque no se hizo bien el tratamiento previo. A veces, sí, a veces la purga, la preparación, Sí. no tiene el mismo resultado en todas las personas, sobre todo las personas obesas, hipertensas, los ancianos, las mujeres y los constipados crónicos, los estreñidos, tienen menor respuesta, así que a veces como que se optimiza esa purga. Hablabas de lo hereditario, las experiencias familiares, el tabú también que significa hacer un estudio, no sé si existe generalizado, pero tenemos una anécdota familiar en mi caso, que mi abuelo fumó desde los 12 años, falleció a los 88 y falleció de cáncer de colon. Entonces automáticamente surge esta recomendación de parte de los médicos. Y mis padres, religiosamente, hacen el estudio y bueno, se ha generado una especie de hábito que me parece que está bueno y que es saludable. Y recuerdo haber visto uno de estos videos donde se da la extracción de un pequeño pólipo y la verdad que es impresionante, porque puede ser, perdón, no voy a hablar con rusticidad, pero se levanta y se le tira un golpe eléctrico, ¿cómo es? Bueno, eso depende del tipo, de la forma que tenga y del tamaño. Me pareció fabuloso, sinceramente. Hay los que son chiquititos, menos de 1 centímetro, se agarran con un lazo y se cortan. Efectivamente. Así en frío. Salvo que tengan, como vimos algunos que tienen una cabeza y un tallo, que son pediculados, esos se cortan siempre con calor, con un electrobisturí. Ahora vimos uno que era planito y todo granular, como uvitas así que tenía, y eso sí se suelen inyectar una solución que lo separa de las paredes más profundas y se corta con calor. Pero fíjate la prevención que hay, o sea, el estudio ya busca, detecta esas cosas que pueden llegar a ocasionar un problema más adelante y ya ahí tenés una prevención pero tremenda, ¿no? Si nosotros los encontramos a tiempo, cuando no están avanzados, la tasa de curación, como dijo Manino, es mayor al 90%. Ahora cuando uno los encuentre y los diagnostique en estadios más avanzados, ya cae a un 40%. Y ya los tratamientos son más invasivos. Bien. Ya hay que someterse a cirugía, someterse capaz que a tratamientos oncológicos. Todo lo que se extrae, sea chiquito, eso se analiza. Todo. Absolutamente todo, sí. Y de acuerdo a lo que informa el patólogo, vamos a saber si estamos con un pólipo que lo llamamos adenoma, que son los que tienen riesgo de malignizar, y si nos informan pólipos hiperplásicos o inflamatorios, nos quedamos más que tranquilos porque eso este tipo de pólipos nunca tenemos. Se ven grandes, o sea, con respecto a la comparación que hicimos antes. Bien, es una imagen esquemática. Los pólipos, algunos como pueden ver, tienen un tallo que los une a la superficie, se llaman pediculados, otros que se unen con una base ancha se llaman sésiles, y de acuerdo a las características que van a tener en la superficie, uno puede estimar un poco de qué se está tratando. El resultado final lo da el patólogo con la biopsia. Esos se sacan y una vez que se sacan, si se sacó el fragmento completo, ya no está más y el riesgo de que vuelva a aparecer ahí es prácticamente nulo. Aumentan cuando las lesiones son más de 2 centímetros de grande y cuando se sacan en varios fragmentos. Esta situación así, donde hay muchos pólipos en un solo lugar, no es lo más habitual de encontrar. Se encuentran 1 o 2 habitualmente aislados. Cuando hay más de 10 pólipos, uno ya empieza a hablar de una poliposis, tiene que profundizar los estudios para ver si hay alguna alteración genética heredada. Recién hablabas, por ejemplo, se saca y se analiza, pero muchas veces los gastroenterólogos a veces ya se dan cuenta si es bueno o es malo. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Bueno, hoy con la tecnología se ha avanzado muchísimo en la caracterización de estas lesiones. Hay equipos de última generación que tienen una buena amplitud para hacer zoom y tienen filtros que nos permiten caracterizar de acuerdo a los colores ante qué tipo de lesión estamos. Y hay clasificaciones que nosotros usamos para predecir el riesgo histológico, digamos, si es un adenoma o no, y para poder predecir la profundidad de la lesión. Estas lesiones son todas bien superficiales. En realidad, la capa esta es la más interna, se llama mucosa, y después tenemos 3 capas más profundas, que es submucosa, muscular y peritoneo. Esto nace en la mucosa y cuando la lesión tiene más de 2 centímetros, tiene una extensión superficial o están deprimidas, ulceradas,
tienen mayor riesgo de profundizar y eso te da parámetros para saber si van a ser malignos o no. De hecho, al punto de que si tienen varios de esos puntos, uno no intenta la resección. Toma una biopsia de la zona más afectada, la manda a analizar y si viene maligno, ese paciente va directamente a cirugía porque la idea es también extraer ganglios linfáticos de la zona para ver si hay compromiso ganglionar, que eso determina el tratamiento posterior. Y cuando vos, por ejemplo, hay una cirugía, por ahí a veces, por cuestiones familiares, extrayeron el 40 centímetros. ¿Cómo se define eso? La cantidad de centímetros de intestino que hay que extraer. No, la vasculatura, digamos, toda la sangre que llega al intestino grueso está dividida del lado derecho y el lado izquierdo. A veces se pueden hacer resecciones segmentarias cortas, de acuerdo al tamaño de la lesión, y a veces tienen que hacer colectomías más ampliadas, que es la resección de ponerle mitad colon, se llama hemicolectomía si es del lado derecho o izquierdo. Eso está... hay varios factores que determinan qué tipo de cirugía se va a hacer. Pero básicamente la idea es no llegar a ese punto. Claro, claro, siempre es evitarlo. Y en el caso de muchas veces en el postoperatorio existen también distintas recepciones del cuerpo humano. A veces algunos necesitan una colonostomía y otros no. Hoy se ve ya cada vez menos la utilización de la derivación del tubo digestivo a una bolsita recolectora como es la colostomía o la ileostomía, de acuerdo de qué segmento aboquemos al exterior, porque son cirugías programadas. Entonces lo ideal es poder resecar y unir y volver a unir, que llama a hacer una anastomosis en el momento. Bueno, eso también uno imagina que a la persona era también un tema, no solamente más allá del problema de la patología, sino también de lo que significaba portar esa bolsita, ¿no? O lo que significa. Bueno, tiene mucha implicancia social, estética. Sí, claro. Uno imagina también la persona que lo tiene que atravesar, ¿no? Esto de incorporarse. Por eso lo más importante son los estudios preventivos, de búsqueda. Si uno llega a tiempo, nunca se va a enfrentar a esa situación. Y le hago dos consultas que quería hacer. Está hablando de los estudios preventivos. ¿Es dolorida? Porque todo el mundo siempre antes de hacérsela está con ese miedo, esa angustia, esa ansiedad, y es una pregunta muy común, seguramente que se la hacen, pero estaría bueno que lo más molesto es la preparación previa, porque tenés que tomar una purga donde el intestino tiene muchas contracciones, se moviliza y es un poco engorroso. Después, durante el estudio no se siente dolor porque se hace con una sedación profunda. El paciente está totalmente dormido, entonces no hay, no tenés sensibilidad en el momento. ¿Puedo hacer una recomendación? Sí. Antes de tomar la prueba. Por experiencia personal. Por experiencia personal. Carguen el teléfono, que tenga batería, porque están siempre sentados en el inodoro. Para estar leyendo. Claro. Que no te agarres sin batería. Para estar divertido. Somos una zona propensa, esta zona, tiene estadísticamente hablando. Argentina es un país de alta prevalencia, nosotros como región no, o sea, acá la ciudad que más casos por cantidad de habitantes que arrojaron en el último censo fue Tierra del Fuego, bien al sur. Bien. Nosotros no estamos dentro de las 5 ciudades con mayor prevalencia, esos son datos que salen del Instituto Nacional del Cáncer. Claro, porque se habla a veces, quizás livianamente, del agua, de los agrotóxicos, a veces se da, o no sé si por coincidencia o casualidad, de muchos casos que uno conoce, bueno, a esta persona, a este vecino, a este familiar. ¿Eso se puede establecer científicamente o es parte de lo que la gente quizás comenta en la calle, ¿no? No, ya quedó, ya se sabe y se ha demostrado en varios estudios que el sobrepeso y obesidad, el consumo de carnes rojas y de grasa de origen animal, el sedentarismo, alcohol y tabaco aumentan el riesgo de desarrollar este tipo de lesiones y entonces se recomienda la actividad física, hacer una dieta
baja en grasa animal Bueno, y consumo carne de carne roja. roja estamos al Estamos horno. medio al horno, pero Sí. bueno, hay que tratar de reducirlo, no es evitarlo, sino reducirlo. ¿Combinarlo con otras carnes? El pescado es fundamental dentro del régimen alimentario que uno tiene que tener, y la incorporación de verduras y frutas, granos, legumbres es fundamental. Alimentos ricos en lácteos, en calcio como los lácteos, Sí. también. ¿Y la calidad del agua, doctor? ¿Eso tiene que No, ver? eso no ha quedado, no hay estudios acá que se hayan hecho Sí. que haya demostrado que aumenta la incidencia. Sí, lo que se sabe que son los conservantes, los alimentos ultraprocesados, las nitrosaminas que traen estos embutidos, sí aumentan el riesgo, porque generan una alteración en las bacterias que viven ahí, que son todos los bichitos, que es la microbiota intestinal, Claro. y eso lleva a como una inflamación de bajo grado permanente que va induciendo como cambio a nivel de intracelular, a nivel de genético, y ahí se produce como la acumulación de mutaciones, lleva a la formación de estos pólipos, y de acuerdo a qué ramas sigan esas mutaciones, algunos, lo que se ve que algunas personas se hacen los estudios, el primer estudio a los 70 años o a 90 años hemos visto y no tienen ningún pólipo, y otros tienen muchos, pero son todos, uno los ve y ya sabe que son todos benignos, adenomas, sin hallazgos mayores, y seguramente esas personas nunca van a desarrollar. Y después el componente genético es fundamental acá. Hay personas que a los 30 años, 35, debutan ya con una lesión avanzada. Claramente en esas personas se hacen estudios, la recomendación es hacer estudios genéticos para ver si son portadores de alguna alteración, para la información genética, el asesoramiento posterior, porque eso se hereda después a los hijos, Claro. es fundamental. Doctor, no es directamente sobre el cáncer del colon, pero seguramente esta pregunta va a contribuir. Enlistó un montón de cuestiones que pueden ayudar y colaborar para prevenir este tipo de enfermedades, pero cuando uno se reúne con amigos, dentro de 10 personas, 6 o 7 hoy en día tienen SIBO, tienen celiaquía, tienen dolores de estómago constantes, tienen gastroenteritis. ¿Por qué usted cree que está sucediendo esto actualmente? Hoy el SIBO es la patología como que está más de moda, Sí. porque tiene síntomas que son muy frecuentes, que es distensión abdominal, dolor abdominal, diarrea, y eso se confunde un poco también a veces con cuadros de intestino irritable. Por ahí hay un sobrediagnóstico hecho, y la enfermedad celíaca tiene la prevalencia es del 1%, así que tampoco que es tan alta. A veces hay que como investigar bien y no rotular. ¿Pero es algo que siempre existió o es algo que es por los tiempos que corren, el estrés, No, la ansiedad? Hoy se hacen más diagnósticos de enfermedades porque se buscan y porque es más preciso los laboratorios y los estudios complementarios. Después que interviene el tipo de vida que se está llevando y el tipo de alimentación, los niveles de estrés, todo eso influye. Hay un eje que ya está reconocido, que es el eje cerebro-intestino-microbiota, donde toda la esfera emocional y cómo nosotros nos paramos ante la vida, ante las diferentes problemáticas, ya sea familiares, laborales, sociales, intervienen en el funcionamiento del tracto digestivo, y de acuerdo al segmento que esté afectado van a aparecer los síntomas. Peca, recomendanos una web porque nos decía Coto que Sí. hay mucha información sobre el cáncer de colon. Hay dos gastroenterólogos que son Lisandro Pereira y Leandro Steinberg, son de la ciudad de Buenos Aires, crearon esta página web que se llama Chequea tu colon. Es muy sencilla de usar, uno escribe en Google Chequea tu colon, ingresa en la solapa de fondo azul que dice Chequea tu colon, y ahí va completando todos los casilleros. Primero te hace completar la edad, luego te hace completar si tenés algún tipo de síntomas y te va diciendo cuáles son. Uno tiene que cliquear en el que corresponde y te da la opción de que no tengas ninguno. Después te da la opción de elegir si hubo antecedentes familiares de cáncer de colon o de otras regiones,
como páncreas, ginecológicos, riñón, de estómago, porque eso está relacionado a los síndromes hereditarios, y luego de eso te hace un balance y te dice si estás, en cuánto te tenés que realizar el estudio, con qué opciones tenés, el test de sangre oculta en materia fecal o la colonoscopía, de acuerdo a lo que hayas marcado, y si ya te hiciste estudios, cada cuánto tenés que controlarte. Está muy bueno, es fácil de usar, lo hace uno desde el celular o en su casa, y todos estos datos quedan registrados, así que son muy buenos para que ellos después hagan estudios estadísticos y lo arrojen a la población. Lo que se sabe hoy que solo el 30% de la población entre los 50 y los 75 años, que es la de mayor riesgo, se sometió a un estudio para vigilancia o para detección de lesiones precursoras de cáncer de colon. Es bajísimo. Es eso. bajo, sí. Muy bajo. Doctor Ezequiel Boli, ¿dónde atiende? ¿Ya está radicado acá? Ya estoy radicado acá, sí. Estoy atendiendo en el consultorio Delta. Sí. Los estudios los hacemos en el sanatorio San Roque, los estudios endoscópicos, junto a Alberto Bori, y ahí también como endoscopista está Agustín Sampol y Xavier Garione, en SAMCO de San Guillermo y en la Clínica San Justo de Brinkmann. ¿Tenés varios kioscos? También te vamos a invitar a un próximo programa de deportes, porque gran maratonista. Gran maratonista. El otro día a la madrugada le decía que lo veía estirando a las 6:30 de la mañana para salir a correr. Peca, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. doctor. Muchas gracias.